Mi esposa me dijo que yo era ridículo por incomodarme con la idea de que su ex fuera invitado a su cumpleaños. Dijo que solo eran amigos, que debía confiar. Pero cuando vi cómo se miraban, supe que su amistad era solo un disfraz del amor que nunca se fue. Cancelé la fiesta y le dije, que él te siga celebrando. Me llamo Fernando, tengo 43 años y soy arquitecto. No me considero un tipo especial, ni el más atractivo, ni el más interesante del mundo, pero siempre he creído que soy un hombre correcto. Me gusta la rutina, el orden, el trabajo bien hecho y la tranquilidad de llegar a casa sabiendo que no le debo nada a nadie. Durante años mi vida fue eso, simple, predecible, sin grandes sobresaltos. Trabajaba mucho, salía poco, y mi círculo social era tan pequeño que podía contarlo con los dedos de una mano. No me molestaba. De hecho, me gustaba esa paz silenciosa que muchos llaman soledad, pero que para mí era estabilidad. Hasta que conocí a Jimena. La primera vez que la vi fue en la presentación de un proyecto de interiores en la empresa donde trabajaba. Ella era parte del equipo de diseño, y apenas la vi entrar, supe que mi mundo iba a cambiar. Tenía una presencia imposible de ignorar. Cabello castaño, ojos claros y esa sonrisa confiada que parecía decirse exactamente lo que hago y sé el efecto que tengo en los demás. No fue amor a primera vista, fue algo peor, curiosidad. Quise conocerla, saber por qué irradiaba tanta energía, por qué parecía brillar en cada conversación. No era solo su belleza, era esa forma suya de moverse, de reír, de hacer que todos se sintieran escuchados. Al principio, Jimena y yo apenas cruzábamos palabras. Un saludo por aquí, un comentario por allá. Pero con el tiempo, las coincidencias empezaron a ser demasiado frecuentes como para pensar que eran casualidades. Nos cruzábamos en la cafetería, en el estacionamiento, en los pasillos. Ella siempre tenía algo amable que decirme, alguna broma ligera, algún cumplido que me descolocaba. Fernando, ¿tú siempre vas tan serio?, me dijo una mañana, mientras yo revisaba unos planos. Depende del día, respondí, intentando sonar tranquilo. Pues debería sonreír más, te hace ver más joven, soltó, sonriendo ella, como si no supiera que acababa de desarmarme. Desde ese día, todo cambió. Empezamos a hablar más seguido, primero sobre el trabajo, después sobre cosas personales. Tenía una facilidad impresionante para meterse en mi vida sin que yo me diera cuenta. Y cuando quise hacerlo con la suya, me lo permitió, poco a poco, como si me diera permiso de descubrirla por capas. Jimena me contó que había tenido una relación larga que había terminado mal. Nada importante, dijo, aunque sus ojos, por un instante, se oscurecieron. Cosas que se superan con el tiempo. Yo no pregunté más. No quería parecer entrometido, ni mucho menos inseguro. A las pocas semanas, estábamos saliendo a almorzar juntos. A los meses, ya éramos pareja. Y lo que siguió fue intenso. Ella tenía una energía que me arrastraba. Si quería salir, salíamos, si quería viajar, viajábamos, si quería algo, lo tenía. Y yo, que siempre había vivido con tanta estructura, sentía que la vida se me llenaba de color con ella. Jimena era puro movimiento, y yo era un hombre que no sabía decirle que no. Nunca fui tacaño, pero con ella comencé a gastar de una forma que nunca imaginé. Ropa, restaurantes, escapadas de fin de semana, regalos. No porque me lo pidiera directamente, sino porque me encantaba verla feliz, verla reír. Cada vez que la sorprendía con algo, me abrazaba, me besaba y me decía que era el mejor hombre del mundo. Y yo le creí. Hasta que empezaron los pequeños detalles. Esos que parecen insignificantes, pero que cuando los juntas, forman una historia completamente diferente. Empezó a usar más su celular, a salir más con sus amigas, a llegar tarde diciendo que se le hizo tarde en el trabajo. Y aunque en mi interior algo me decía que no todo cuadraba, me repetía a mí mismo que debía confiar en ella. Pero había algo más. Una sombra que siempre estaba ahí, escondida en sus conversaciones, en sus reacciones. Ese ex del que nunca hablaba mucho, pero que aparecía cada tanto en alguna anécdota. Cristian y yo hacíamos eso. Cristian me enseñó eso. A Cristian le encantaba este lugar. Cada vez que lo mencionaba, sentía una punzada en el pecho. Pero me callaba. No quería sonar celoso, ni inseguro. Hasta que un día, sin esperarlo, esa sombra volvió a ser real. Todo empezó una noche cualquiera, mientras cenábamos. Jimena estaba revisando su celular con una sonrisa que no supe interpretar. No era la sonrisa cortés que usaba conmigo cuando la sorprendía mirándome, era una sonrisa distinta, más profunda, más personal. ¿Qué te pasa?, le pregunté, intentando sonar casual. Nada, respondió rápido, dejando el teléfono boca abajo sobre la mesa. Es una tontería, un mensaje de una amiga. Pero su tono, esa forma de decir una amiga, no me convenció. No dije nada más. No quería discutir, no quería parecer ese tipo de esposo desconfiado. Pero esa noche, cuando ella se fue a duchar, el teléfono vibró de nuevo. No lo toqué, no soy de los que revisan cosas ajenas, pero el nombre en la pantalla se iluminó apenas un segundo. Suficiente para leerlo. Cristian. Sentí un escalofrío en el pecho. No lo había leído en meses. Ese nombre me perseguía, aunque nunca lo había escuchado de su boca con toda la verdad. Cuando salió del baño, le pregunté sin rodeos. ¿Quién es Cristian? Se detuvo, apenas por una fracción de segundo, y luego sonrió, fingiendo calma. Un viejo amigo, dijo. Ya te conté, mi ex, pero fue hace años, Fer. No hay nada raro. Quise creerle. De verdad lo intenté.
Pero cuando alguien que amas menciona a la persona que amó antes de ti con esa naturalidad, algo dentro de ti se descompone. No lo notas de inmediato, pero empieza a doler en silencio. Con el tiempo, Christian empezó a ser un nombre que aparecía cada vez más seguido. En conversaciones, en anécdotas, en bromas. Christian siempre decía eso. Christian era igual de distraído que tú. Al principio lo tomé como una coincidencia, como simple nostalgia, pero después entendí que no era eso. Era un recuerdo que ella no quería soltar. Una tarde, mientras yo trabajaba en un proyecto, escuché su risa desde el pasillo. Era una risa que no le había escuchado en semanas, una de esas carcajadas sinceras, limpias, que le salían cuando realmente se divertía. Me asomé y la vi hablando por videollamada. No alcancé a ver la pantalla, pero sí escuché una voz masculina del otro lado. ¿Cristian? Pregunté desde la puerta. Jimena se sobresaltó, bajó el celular de inmediato y dijo. ¡Ay, Fer, qué susto me diste! Rió nerviosa. No, era un cliente, estábamos viendo un diseño. La forma en que esquivó mi mirada me lo confirmó todo. No era un cliente. Era él. No dormí esa noche. Me quedé mirando el techo, con los pensamientos enredados. Me pregunté si había sido un error casarme tan rápido, si me había cegado el cariño o la necesidad de sentirme amado otra vez. Porque la verdad era esa, Jimena me hacía sentir vivo, pero también, cada vez más, me hacía sentir reemplazable. A la mañana siguiente, ella actuó como si nada hubiera pasado. Me abrazó, me dio un beso en la mejilla y me dijo. Hoy tengo mucho trabajo, no me esperes para cenar. ¿Sí? Y se fue. Empecé a notar los patrones. Las noches fuera. Las llamadas cortadas cuando entraba a la habitación. Las sonrisas ocultas. Todo lo que antes ignoraba, ahora brillaba con una claridad dolorosa. Una noche, me quedé despierto hasta tarde, fingiendo que dormía. Eran las 2:15 de la mañana cuando escuché la puerta. Jimena entró despacio, descalza, intentando no hacer ruido. Se quitó los zapatos en la sala y dejó el bolso en silencio sobre la mesa. Pero el olor a perfume y alcohol llenó la casa. Me giré en la cama, fingiendo sueño, y sentí cómo se metía sin decir palabra. Su respiración era agitada, pero no por cansancio, era nerviosa. Y así pasaron las semanas. Yo callando. Ella mintiendo. Hasta que llegó el día que lo cambió todo. Su cumpleaños. Yo quería hacerlo especial. No porque creyera que todo estaba bien, sino porque parte de mí todavía quería creer que podía salvarnos. Que podía recordarle quién era yo para ella. Pasé días preparando todo. Reservé un restaurante, contraté un grupo de música, pedí un pastel elegante. Incluso invité a sus amigos más cercanos, esos que siempre la hacían reír. Quería verla feliz. Quería verla sonreír por mí. Pero la sonrisa que vi ese día, no fue para mí. La mañana de su cumpleaños, Jimena estaba más animada que nunca. Se levantó temprano, puso música mientras se maquillaba y me abrazó con una emoción que no le veía desde hacía meses. No puedo creer que hayas organizado todo esto, Fer, me dijo, sonriendo frente al espejo. Eres demasiado bueno conmigo. Me quedé mirándola desde la puerta. Su voz sonaba dulce, pero había algo detrás de esa sonrisa que no me cuadraba. Una especie de brillo forzado, una alegría que no parecía tener mucho que ver conmigo. Solo quiero que la pases bien, le respondí. Te lo mereces. Ella se giró, me dio un beso en la mejilla y volvió a lo suyo. Durante el día, todo fue como debía ser. Me encargué de supervisar cada detalle, de que las flores estuvieran perfectas, de que la música no fallara, de que la cena estuviera servida a tiempo. Quería que saliera impecable. No por ella, sino porque necesitaba sentir que aún podía hacer algo bien. Pero algo me decía que esa noche no iba a terminar como yo esperaba. Cuando llegamos al lugar, todo estaba listo. Un restaurante elegante, luces cálidas, música suave de fondo. Los invitados comenzaron a llegar, uno tras otro. Sus compañeras de trabajo, sus primas, sus amigos. Y de pronto, entre las caras conocidas, vi una que me congeló la sonrisa. Christian. Al principio pensé que lo estaba imaginando. Pero no, era él. Vestido de manera impecable, con esa seguridad que solo tienen los que saben que están de más y aún así se sienten dueños del lugar. Caminó hacia Jimena con una sonrisa tan confiada que me revolvió el estómago. Ella lo vio y su rostro se iluminó. No con sorpresa, sino con una alegría tan natural, tan genuina, que dolió. Le dio un abrazo largo, demasiado largo. De esos que ya no son de cortesía, sino de costumbre. En ese instante, algo dentro de mí se rompió. Era mi esposa, era su cumpleaños, y yo era el tipo que había pagado cada detalle de esa celebración. Pero el abrazo que más valía esa noche no era el mío. Intenté mantener la compostura. Me acerqué, le di la mano a Christian. Fernando, me presenté, con una sonrisa tensa. Christian, respondió él, apretando mi mano con una fuerza innecesaria. Un gusto, hermano. Me habló mucho de ti. Hermano. Esa palabra me ardió en los oídos. Jimena notó el ambiente y enseguida intervino, con ese tono dulce que usaba cuando quería disimular algo. Tranquilos, chicos. Christian es un amigo, no empiecen con caras raras. ¿Amigo? Repetí, mirándola. Sí, dijo rápido. No exageres, Fer, por favor. Es mi cumpleaños, no arruines el ambiente. Me mordí la lengua. No quería discutir frente a todos.
Me obligué a sonreír, a fingir que todo estaba bien, pero por dentro mi mente era un huracán. Cada vez que la veía reír con él, sentía un nudo más apretado en el pecho. Christian no se apartó de ella en toda la noche. Le servía vino, le hacía bromas, le tocaba el brazo mientras hablaban, y ella, lo permitía. Como si yo no existiera. Como si ese tipo tuviera derecho a todo lo que yo había creído que era mío. Hubo un momento que me marcó. La música cambió, empezó una canción lenta, y Christian se levantó. Vamos, Jimena, bailemos, le dijo. Ella lo miró, dudó un segundo, y luego sonrió. Bueno, pero solo un ratito. Y ahí los tuve, frente a todos, bailando. Su cuerpo pegado al de él, las risas, los ojos cerrados. Yo miraba en silencio, con la copa en la mano y la garganta ardiendo. Una amiga suya se me acercó y me dijo en voz baja. No te lo tomes a mal, Fernando. Ellos siempre fueron muy unidos. Muy unidos. Qué forma tan elegante de decir que yo era un invitado más en mi propio matrimonio. Esperé que la canción terminara. Cuando Christian la abrazó al final del baile, supe que no era solo un gesto. Había algo en esa mirada, en ese roce, que decía mucho más de lo que cualquiera podía imaginar. Jimena volvió a la mesa, con una sonrisa culpable, y yo le pregunté al oído. ¿Qué hace él aquí? Ella me miró, fastidiada, como si le hubiera arruinado la noche con una pregunta absurda. Por favor, Fer, no empieces. Eres ridículo cuando te pones así. Christian y yo somos amigos. ¿Sí? No tengo la culpa de que tú no sepas confiar. Sus palabras me atravesaron. Ridículo. Así me llamó. En mi cara. En la fiesta que yo había organizado. Y mientras ella decía eso, Christian se acercó otra vez con 2 copas de vino. Le dio una a ella, la otra a mí. Por los buenos tiempos, dijo, mirando solo a Jimena. Ella rió. Y yo sentí que no quedaba nada más por decir. No recuerdo haber sentido tanta rabia y tristeza al mismo tiempo. Estaba ahí, en medio de esa fiesta que había planeado con tanto cuidado, viendo cómo todo lo que construí con Jimena se desmoronaba frente a mis ojos. Traté de mantener la calma. Respiré hondo, bebí un sorbo de vino, pero el sabor me resultó amargo, como si todo lo que había hecho por ella se me quedara atascado en la garganta. No podía seguir fingiendo. No esa noche. Esperé a que Christian se alejara para hablar con Jimena. La tomé del brazo con suavidad y le dije. ¿Podemos hablar un momento, por favor? ¿Ahora? Me contestó, molesta. Estoy disfrutando, Fer. No hagas una escena. Un momento, insistí. Ella suspiró, claramente irritada, y me siguió hasta una esquina del salón, lejos de los invitados. El ruido de la música se mezclaba con las risas del fondo, pero entre nosotros el silencio era pesado, tenso, casi insoportable. ¿Qué está pasando, Jimena? Pregunté, tratando de mantener la voz baja. Nada, Fernando. Estás exagerando, como siempre, respondió con un tono frío, mirándome con fastidio. ¿Exagerando? Repetí, incrédulo. ¿Eso crees que estoy haciendo? Sí. Christian es mi amigo. Ya te lo dije 1000 veces. No hay nada más. La miré a los ojos y supe que mentía. Esa mirada esquiva, ese pequeño temblor en la voz, eran señales que ya conocía. ¿Y entonces por qué no me dijiste que lo ibas a invitar? Pregunté. Ella apartó la vista y cruzó los brazos, a la defensiva. Porque sabía que ibas a reaccionar así, dijo al fin. Eres tan predecible, Fer. Todo lo tomas como una traición. Esa frase me dolió más de lo que imaginé. No era solo lo que decía, sino cómo lo decía. Con desprecio. Con una superioridad que me hizo sentir pequeño. ¿Traición? Murmuré. ¿Tú sabes lo que es traicionar, Jimena? Ella rodó los ojos. Por favor, no empieces con tus dramas. Christian y yo tuvimos algo hace mucho, pero eso ya está enterrado. Ahora somos amigos, maduros, ¿sí? No todo el mundo vive atrapado en el pasado. No parece tan enterrado, respondí sin poder contenerme. No después de ver cómo te miraba, ni de cómo lo mirabas tú. Ella frunció el ceño, molesta. ¿Sabes qué, Fernando? Estoy cansada de tu inseguridad. De tu desconfianza. Eres ridículo cuando te pones así. Ridículo. La palabra resonó en mi cabeza, golpeando una y otra vez como un eco insoportable. Ridículo. Así me veía. No como su esposo. No como el hombre que la había amado sin medida, que había trabajado horas extras para darle todo. Solo como un tipo que no entendía su madurez. Me quedé callado unos segundos, mirándola con una mezcla de tristeza y decepción. Y entonces ella cometió el error de hablar más. Christian fue el amor de mi vida, Fernando, dijo, con una calma que me heló la sangre. No puedo simplemente borrarlo porque tú te sientas incómodo. Por un momento, sentí que el aire me faltaba. El ruido de la fiesta se volvió distante, las luces parecían más intensas, y mi cuerpo entero se tensó como si el mundo se me cayera encima. ¿Qué dijiste? Pregunté, casi sin voz. Que fue el amor de mi vida, repitió, con ese tono soberbio que usaba cuando creía tener la razón. Y si no puedes entender eso, entonces no sé qué más decirte. Quise responder algo, pero no pude. Mi mente se llenó de imágenes de nosotros dos, las noches juntos, los viajes, los regalos, las promesas. Todo se volvió una película vacía, una mentira larga disfrazada de amor.
Jimena me miraba desafiante, como si esperara que gritara, que hiciera un escándalo, que perdiera el control. Pero no lo hice. Solo asentí, con una calma que ni yo entendí. Está bien, le dije despacio. Ya entendí. Ella frunció el ceño, confundida por mi tono. ¿Entendiste qué? Entendí que esta noche no es tu cumpleaños. Es el velorio de nuestro matrimonio. Sin decir más, me giré y caminé hacia la puerta. La música seguía sonando, la gente seguía riendo, y Christian, desde lejos, me miró con una media sonrisa. No dije nada. Solo salí. Afuera, el aire era frío. Respiré hondo, cerré los ojos y supe que ya no había vuelta atrás. Saqué el teléfono del bolsillo y marqué varios números. El del restaurante, el del servicio de catering, el del grupo musical. Cancele todo, les dije, con voz firme. La fiesta terminó. Salí del restaurante sin mirar atrás. La brisa de la noche me golpeó la cara, fría, seca, como si la realidad me diera una bofetada para despertarme. Caminé hacia el auto con pasos firmes, pero por dentro temblaba. No sabía si era por rabia, tristeza o decepción, tal vez por todo junto. Mientras manejaba, el teléfono no dejaba de vibrar. Llamadas de Jimena, mensajes que entraban uno tras otro. ¿Dónde estás? No hagas esto, Fernando. Es mi cumpleaños. Vuelve, por favor. No respondí ninguno. Tenía la mirada fija en la carretera, los nudillos blancos de tanto apretar el volante. Cada palabra que ella me había dicho resonaba en mi cabeza. Ridículo, inseguro, Christian fue el amor de mi vida. No había nada más que entender. Cuando llegué a casa, todo se sintió distinto. Las paredes parecían más vacías, el aire más pesado. Miré alrededor y me di cuenta de que ese lugar, que alguna vez fue nuestro refugio, ya no me pertenecía del todo. Estaba lleno de su risa, de su perfume, de sus mentiras. Sin pensarlo, abrí el armario y empecé a sacar sus cosas. Los vestidos que yo le había comprado, los bolsos caros que decía necesitar para verse profesional, las joyas que le regalé en cada aniversario. Uno por uno, los fui metiendo en maletas. Cada prenda que doblaba era una herida que cerraba. Cada zapato que guardaba era una parte de mí que soltaba. Cuando terminé, llevé las maletas hasta la puerta. Miré el reloj. Faltaban 5 minutos para la medianoche. La ironía me arrancó una sonrisa amarga, todavía era su cumpleaños. Saqué el celular, llamé a un cerrajero que conocía del trabajo. Hermano, necesito que vengas ya, le dije. ¿A esta hora? Preguntó sorprendido. Sí, ahora. Cambio todas las cerraduras. No hizo preguntas. Llegó 20 minutos después, y mientras trabajaba, yo me quedé sentado en el sofá, mirando la pared, en silencio. Cuando terminó, me entregó las nuevas llaves. ¿Todo bien, jefe? Preguntó. Sí, mentí. Todo bien. Apenas cerró la puerta, el celular volvió a sonar. Esta vez no eran mensajes. Era Jimena. Contesté. ¿Dónde estás? Me gritó apenas respondí. En casa, dije, con voz fría. ¿Por qué te fuiste? Todos se quedaron confundidos, Christian también, su voz se quebró un poco. Hiciste que todos se sintieran incómodos. Me reí por lo bajo, sin humor. ¿Incómodos? Repetí. Sí, me imagino. Debe ser incómodo cuando se acaba la mentira, ¿no? Fernando, por favor, dijo, ahora con un tono más suave. No hagas un drama. No hay nada entre Christian y yo. ¿Nada? Interrumpí. Entonces, ¿por qué dijiste que fue el amor de tu vida? Hubo un silencio largo al otro lado. Podía escuchar su respiración temblar. Lo dije en un momento de enojo, respondió al fin. No lo tomes así. Tú sabes que te amo. Cerré los ojos y respiré hondo. No, Jimena, dije despacio. Tú no me amas. Tú amas lo que te doy, lo que represento. Pero a mí hace rato dejaste de verme. Ella suspiró, molesta. Estás exagerando otra vez. Tal vez. Pero esta vez, me cansé de hacerlo por ti. Y entonces, con una calma que no sabía que tenía, le dije. Si Christian es el amor de tu vida, que él te siga celebrando. Colque. Apagué el celular, lo dejé sobre la mesa y me quedé sentado, mirando la puerta como si en cualquier momento fuera a tocar. Y lo hizo. Casi una hora después, escuché el sonido de su auto afuera. Luego, golpes en la puerta. Fernando. Ábreme, por favor. Gritaba. No puedes hacer esto. Pero no moví ni un músculo. Escuché cómo intentaba abrir con su llave, pero no pudo. Las cerraduras nuevas resistieron. Golpeó más fuerte. Fernando, no me hagas esto. Y hablemos, por favor. Me quedé sentado, en silencio, hasta que su voz se fue apagando. Primero los gritos, luego los sollozos, después, nada. Solo entonces me levanté, me acerqué a la ventana y la vi. Jimena estaba parada frente a la puerta, deshecha, con el maquillaje corrido, abrazando una de las maletas que había dejado fuera. El viento le agitaba el cabello, y por primera vez, no parecía inalcanzable. Parecía vacía. La observé un momento más, y cerré las cortinas. Esa noche dormí por primera vez en meses. No fue un sueño tranquilo, pero fue mío.
Al día siguiente me desperté con la luz del sol filtrándose por la ventana y una sensación extraña en el pecho. Era una mezcla entre vacío y alivio. El tipo de sensación que te queda después de haber hecho algo doloroso, pero necesario. Por inercia miré el celular. Tenía más de 20 mensajes, todos de Jimena. Algunos eran gritos escritos. Eres un imbécil, arruinaste mi cumpleaños. No puedo creer que seas tan infantil. Abre la puerta o llamaré a la policía. Otros, en cambio, sonaban completamente distintos. Fernando, por favor, hablemos. Yo también me equivoqué. No quise decir lo que dije, solo estaba nerviosa. Te amo, no quiero perderte. Leí cada uno sin responder. No porque quisiera hacerme el fuerte, sino porque ya no tenía nada que decir. Todo lo que alguna vez quise explicarle lo había hecho 1000 veces, y siempre era lo mismo, una excusa, una manipulación, una promesa vacía. A media mañana tocaron la puerta. Era mi vecino, don Ernesto, un señor mayor que siempre estaba pendiente de todo. Fernando, hijo, anoche tu esposa estuvo aquí afuera por horas. Se sentó en las escaleras y se fue cuando empezó a amanecer. Asentí, sin saber qué decir. Gracias, don Ernesto, respondí. Pero no es mi esposa. Ya no. El hombre bajó la mirada y se fue sin insistir. Cerré la puerta con llave, respiré profundo y me serví un café. Ese silencio, que antes me habría parecido insoportable, ahora me resultaba necesario. Esa mañana trabajé desde casa, tratando de distraerme. Pero cada tanto, la mente se me iba. Recordaba momentos con ella, la primera vez que me dijo que me amaba, la forma en que me abrazaba cuando tenía frío, los planes que hicimos para el futuro. Y luego, inevitablemente, la imagen de Christian en su fiesta, tomándola de la cintura como si nunca la hubiera perdido. Era imposible no pensar en eso. No porque me doliera perderla, sino porque dolía aceptar que tal vez nunca la tuve realmente. Esa tarde, sonó el timbre. Miré por la mirilla, era Jimena. Vestía sencillo, sin maquillaje, con el rostro cansado. Parecía otra persona. No abrí. Ella habló desde el otro lado de la puerta. Fernando, por favor, solo quiero hablar, dijo con voz quebrada. No te estoy pidiendo que me perdones, solo que me escuches. Me quedé en silencio, apoyado contra la pared. No tienes que esconderte, sé que estás ahí, continuó. No voy a justificarme. Solo. No quería que termináramos así. Tragué saliva, pero no dije nada. Su voz seguía sonando, más suave, más temblorosa. Christian no significa lo que crees. Fue alguien importante, sí, pero lo nuestro se acabó hace años. Lo de anoche, fue una tontería, un malentendido. Yo te amo, Fernando. Esa última frase fue la que me hizo reaccionar. Abrí la puerta despacio, solo unos centímetros. Ella dio un paso al frente, esperanzada. ¿Qué quieres que te diga, Jimena? Pregunté. ¿Qué te creo? ¿Que fue un malentendido? Ella asintió, los ojos llenos de lágrimas. Solo quiero arreglar las cosas, susurró. La miré. Y por un momento, una parte de mí quiso creerle. La costumbre es traicionera, te hace querer regresar a lo que te destruye solo porque es lo que conoces. Pero entonces recordé su mirada con Christian, el tono con el que me llamó ridículo, y la certeza con la que dijo fue el amor de mi vida. Ese recuerdo me devolvió a tierra. No, Jimena, dije al fin. No se arregla lo que ya se rompió tantas veces. Ella empezó a llorar. ¿Así de fácil? ¿Tantos años juntos y me vas a sacar de tu vida así? Negué con la cabeza. No es fácil. Pero es lo correcto. Cerré la puerta lentamente, sin gritos, sin escenas. Solo un silencio pesado que decía más que cualquier palabra. Del otro lado escuché un sollozo, luego pasos alejándose. Me quedé quieto un buen rato, mirando la puerta cerrada. Por dentro sentía dolor, sí, pero también una paz nueva. La paz que llega cuando finalmente dejas de pelear por alguien que nunca peleó por ti. Esa noche dormí otra vez solo, pero sin culpa. Y eso, para mí, ya era un comienzo. Pasaron los días, y el silencio comenzó a sentirse diferente. Ya no era ese vacío insoportable que te oprime el pecho, sino un silencio que empezaba a tener sentido. Me levantaba temprano, hacía café, abría las ventanas y dejaba que la luz entrara en casa. Era como si por fin pudiera respirar aire limpio después de meses viviendo bajo una tormenta. Jimena siguió insistiendo. Primero fueron mensajes suaves, luego más insistentes, y finalmente, cuando vio que no respondía, empezó a llamarme desde números desconocidos. Nunca contesté. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, encontré un sobre debajo de la puerta. Dentro había una carta escrita a mano. Reconocí su letra de inmediato. Decía: Fernando, no sé cómo llegamos a esto. No quise lastimarte, solo me equivoqué. Tú eres un buen hombre, el mejor que he tenido. No lo valoré y ahora lo entiendo. Christian no significa nada, fue solo un error, un reflejo de lo que fui. Perdóname. Por favor, no cierres esta puerta para siempre. Doblé la carta y la dejé sobre la mesa. No la rompí, no la respondí. Simplemente la dejé ahí, como un recordatorio silencioso de todo lo que no quería volver a vivir. Esa noche, mientras cenaba solo, pensé en algo que un colega me había dicho una vez. A veces, la gente no te destruye porque te odie, sino porque no sabe amar sin dañar. Y tenía razón.
Jimena no era malvada. Era egoísta, sí. Inmadura, también. Pero sobre todo, era alguien que no sabía amar más allá de su propio reflejo. Yo, en cambio, había confundido amor con entrega, y entrega con rendición. Esa reflexión me dio fuerzas para empezar de nuevo. Decidí cambiar algunas cosas en casa. Quité las fotos, regalé los adornos que ella había elegido, hasta pinté las paredes. No era por rencor, era por cerrar un ciclo. Poco a poco, mi rutina volvió a tener sentido. Mis clases, mis proyectos, mis tardes leyendo. Incluso empecé a salir a correr los fines de semana, algo que hacía años no hacía. Era extraño, pero cada paso que daba me hacía sentir más ligero. Una mañana, mientras tomaba café en una terraza cerca de la universidad, vi a Jimena al otro lado de la calle. Iba caminando con una amiga, riendo, luciendo como si nada hubiera pasado. Por un instante, nuestras miradas se cruzaron. Ella se detuvo, bajó un poco la sonrisa y me sostuvo la mirada. No hubo gestos, ni saludos, ni intentos de acercarse. Solo esa mirada que decía más que cualquier disculpa. Ya lo entendí, pero es tarde. Y lo fue. Muy tarde. Esa noche, por primera vez, me acosté sin pensar en ella. Sin repasar las discusiones, sin preguntarme en qué fallé. Simplemente me dormí. Al día siguiente, mientras caminaba hacia el trabajo, el cielo estaba despejado, y el aire olía distinto. Era como si el mundo me dijera que, después de tanto dolor, finalmente estaba del otro lado. Pensé en todo lo que había pasado y en lo mucho que había cambiado. Y aunque no me enorgullecía del modo en que terminó, me sentía en paz por algo. No me traicioné a mí mismo. Por mucho tiempo pensé que amar era aguantar, perdonar, callar. Pero entendí que a veces, amar también es soltar. Y en ese silencio, en esa soledad nueva que ya no dolía, sentí que, por fin, estaba volviendo a ser yo. Los meses pasaron más rápido de lo que imaginé. El dolor fue cediendo poco a poco, sin que me diera cuenta. Ya no me despertaba pensando en ella ni repasando una y otra vez las discusiones. El recuerdo seguía ahí, claro, pero era diferente. Ya no dolía, solo estaba. Como una cicatriz que se siente, pero no sangra. Había aprendido a disfrutar de mi tiempo. Volví a salir con amigos que no veía desde hacía años, retomé proyectos personales que había dejado a medias, y hasta me animé a viajar solo un fin de semana. Era la primera vez en mucho tiempo que no necesitaba compañía para sentirme completo. Hasta que un día, sin buscarlo, Jimena volvió a aparecer. Fue un martes cualquiera. Estaba en la universidad, revisando planos en mi oficina, cuando alguien tocó la puerta. Al levantar la vista, la vi. Llevaba el cabello más corto, la mirada cansada y esa misma sonrisa insegura que usaba cuando no sabía cómo empezar una conversación. Hola, Fer, dijo con voz baja. Me tomó un segundo reaccionar. Jimena, respondí, seco. ¿Qué haces aquí? Ella dio un paso dentro sin esperar permiso. No te quito mucho tiempo, dijo rápido. Solo quería verte. No hay nada que hablar, le corté. Todo quedó claro hace meses. Suspiró, se sentó frente a mí y empezó a juguetear con las manos. Lo sé, y tienes razón. No estoy aquí para pedirte que volvamos. Solo, necesitaba decirte algo. La miré sin decir nada. Tenía los ojos húmedos, pero no lloraba. Christian se fue, dijo finalmente. Se mudó a otro país hace unas semanas. Y me di cuenta de algo, lo que tuve con él no era amor, era costumbre. Y contigo, en cambio, lo arruiné todo por miedo, por no saber valorar lo que tenía. Sus palabras me llegaron, pero no como antes. No dolieron, ni me enternecieron. Solo las escuché, como quien oye una historia ajena. No vine a pedirte perdón porque sé que no alcanzaría, continuó. Solo quería que supieras que aprendí a la mala. Que fuiste lo más real que tuve. Asentí, sin apartar la mirada de ella. A veces uno aprende demasiado tarde, dije simplemente. Jimena bajó la cabeza, sonriendo con tristeza. Sí, demasiado tarde. Hubo un silencio largo. Ella se levantó despacio, se acercó a la puerta y antes de salir, me miró una última vez. Gracias por no odiarme, Fernando, susurró. De verdad lo digo. Y se fue. Me quedé mirándola alejarse por el pasillo hasta que desapareció. No sentí rencor ni alivio, solo una extraña serenidad. Había esperado ese cierre sin saberlo, y ahora que lo tenía, entendí que no necesitaba más explicaciones. Esa noche, al llegar a casa, abrí una botella de vino que había guardado desde antes de casarme. Serví una copa, me senté junto a la ventana y dejé que la ciudad hablara con su ruido. Pensé en todo lo que había pasado y en lo mucho que había cambiado. Antes, habría dado cualquier cosa por tener a Jimena de vuelta. Ahora, solo deseaba que encontrara paz, lejos de mí. Brindé por eso. Por las heridas que sanaron. Por los errores que me enseñaron. Y por la nueva vida que, por fin, era mía. Han pasado casi 2 años desde aquella noche. A veces me sorprende lo rápido que cambia la vida cuando decides cerrarle la puerta a lo que te lastima. Hoy me miro al espejo y no reconozco al hombre que era antes. Ese tipo que vivía pendiente de los caprichos de una mujer que confundía amor con atención. Soy otro. Más tranquilo, más selectivo, más consciente de lo que merezco. No voy a mentir. Al principio fue difícil. Hay noches en las que los recuerdos llegan sin permiso, sobre todo cuando escucho alguna canción que ella solía poner o paso por los lugares donde solíamos ir.
Pero ya no me duelen, solo me recuerdan lo mucho que crecí. Aprendí a estar solo sin sentirme vacío. A disfrutar de mi café en silencio, a leer sin distracciones, a caminar sin mirar el teléfono. Descubrí que la paz no se encuentra en otra persona, sino en uno mismo, cuando dejas de rogarle al amor que te vea. Hace poco me crucé con Jimena otra vez, por casualidad. Fue en un supermercado. Ella estaba en la fila de al lado, hablando por teléfono. Cuando me vio, sonrió, como si quisiera saludarme, pero solo levanté la cabeza en un gesto cordial. Ya no había tensión, ni reproche, ni pena. Solo dos personas que alguna vez compartieron todo y ahora seguían caminos distintos. Ella parecía bien. Y eso, lejos de molestarme, me alegró. Porque entendí que uno no necesita que al otro le vaya mal para sentirse en paz. Solo necesita soltar. Esa misma noche, mientras caminaba de regreso a casa, pensé en lo que me dejó toda esa historia. Y si algo aprendí, es esto. El amor no se demuestra con regalos ni sacrificios, sino con respeto y presencia. Y cuando alguien no puede darte eso, por más que duela, lo correcto no es quedarse. Es irse. Hoy mi casa está distinta, más simple, más mía. No hay rastros de Jimena, ni de lo que fuimos, pero hay calma. Una calma limpia, sincera, de esas que solo llegan después de una tormenta larga. A veces la gente me pregunta si volvería a enamorarme. Y siempre respondo lo mismo. Sí, pero no de cualquiera. Esta vez, primero me enamoré de mi propia paz. Apagué las luces, me serví un último café y abrí el ventanal. La ciudad seguía viva allá afuera, con sus ruidos y luces, pero dentro de mí todo estaba en silencio. Un silencio que ya no dolía, un silencio que significaba libertad. Porque al final, no fui ridículo por amar. Fui valiente por saber cuándo dejar de hacerlo.